sin lugar a dudas, ha habido una división maniquea que nos hace pensar que patrimonio es pasado y creatividad es presente y futuro. Patrimonio, yo siempre les digo a mis alumnos, aunque no sea verbo, se conjuga en presente. Amigos, bienvenidos a una edición más de su programa La Noticia, que se difunde gracias al Canal Cultural del Perú. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos regalan su preferencia y su sintonía. Ya estábamos aquí en la Noticia Nacional con el doctor Alberto Martorell Carreño. Él es director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica. Y también se encuentra la licenciada en Arqueología, la señorita Jesús Soledad Mostacero Espinosa, coordinadora del Museo de Sitio Julio C. Tello. Y nos acompaña para hablar sobre las actividades que se van a desarrollar en el Perú por el Día Internacional de los Museos, que se celebra este 18 de mayo. Así que les vamos a dar la más cordial bienvenida y gracias por estar con nosotros. Empezamos por las damas, si me lo permite, por favor, doctor. Licenciada Jesús Soledad. ¿Cómo está, licenciada? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted, señor Sergio, por el espacio que nos brinda. Como lo comentábamos en interno, necesitamos más oportunidades justamente de medios que nos permitan difundir todo el tema de las actividades culturales que venimos desarrollando. Excelente, licenciada. Ahora sí, doctor Martorell, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, buenas noches. Igual que Soledad, pues saludo que haya medios que dentro de todas las dificultades que significa esta labor apuesten por la cultura. Realmente muy grato poder colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. El Canal Cultural del Perú siempre a vuestra disposición cuando ustedes lo estimen conveniente, aportando con un granito de arena. Pueden contar con nosotros definitivamente. La Dirección Desconcentrada de Ica, qué maravilla, Ica, una región importante dentro de la escena museográfica que este 18 tenemos en un día más de celebraciones del Día del Museo. Soledad tiene actividades muy importantes desde el Museo de Julio C. Tello, y también hay, por supuesto, una serie de propuestas desde el Museo Regional, pero tal vez en el contexto de la celebración, que más que el Día de los Museos, ya este es prácticamente el mes de recordar los museos y su importancia, tener presencia puestas en redes sociales durante la pandemia, ahora ya más físicamente, pero el museo no se ha logrado reabrir aún, porque la cantidad de temas acumulados a lo largo de años se agudizaron en la pandemia, y para obtener el museo certificado de defensa civil, que es indispensable para abrir espacio público, requiere una serie de inversiones que no son fáciles de afrontar y que se está avanzando en ese sentido gracias a la empresa privada. Un convenio muy sólido con la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, que ha creado inclusive una institución que va a ver otros temas, pero que en su esencia, su motivación es lo cultural, que se llama Sinérgica, con la dirección de un gestor, de un administrador, de un gerente, propiamente dicho, que es Juan Luis Cámbere, que ha llegado desde Lima para asumir ese reto de crear esta institución, de darle salida, y cuyo presidente, que es Manuel Olachea, le ha encargado muy enfáticamente que continúe con el esfuerzo junto con las empresas para abrir el museo. Pero es un tema amplio, es un tema grande. Acaba de confirmarnos hoy día Caja Ica que va a participar. No sabemos exactamente la magnitud de su participación, pero la idea es ir sumando, ¿no? Electrodunas está pendiente de respondernos en el tema eléctrico. Sanfruit está poniendo el sistema que tienen, porque en Ica hay empresas de avanzada tecnológica en cuanto a su infraestructura, y ellos están poniendo la misma calidad de infraestructura en cámaras de seguridad, sistema de detección de humos, de movimientos, que son importantes en una institución como esta, y las están poniendo, asumiendo el costo, el reto, la mano de obra integralmente, ¿no? Frutícola del Sur va a encargarse de la parte de la maqueta que tenemos en la parte posterior para que la gente tenga una idea de las líneas de Nazca,
pero ahora va a ser mucho más moderna, mucho más presentada, con paneles de explicativos. O sea, el museo probablemente se pueda abrir todavía de acá a unos meses, porque solamente pintar el museo demora un mes. Eso lo va a hacer la empresa Vanguard, por ejemplo, pero implica que las otras obras estén avanzadas, por ejemplo, el tema eléctrico, ¿no? Pero todo eso va a hacer que cuando sea la apertura, y espero que como medio nos puedan acompañar en ese evento, sea realmente casi como reinaugurar el Museo Regional. Va a ser un museo nuevo, potente, y donde vamos a tener un sólido soporte de la sociedad civil, con personalidades, con empresas que se van sumando. No estamos esperando la llegada de la señora Elena Panizo de Chocolates Elena, que va a convocar ella personalmente, que ha tenido un liderazgo muchas veces para apoyarnos a que salga el museo. Entonces, este es un sueño compartido de muchos, como debe construirse un museo, ¿no? Justamente para acotar un poquito lo que indicaba el doctor Martorell, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica tiene a su cargo 2 museos, el Museo Regional Adolfo Bermúdez Jenkins y el Museo de Sitio Julio Cetello. Entonces, ahorita se está abocando todos los esfuerzos, todo el trabajo, toda la convocatoria a la sociedad, a las empresas para este gran trabajo, esta gran iniciativa por parte del doctor de que este museo, en el momento en el que tenga que reabrir, sea de la manera correcta, de la manera como todos los peruanos, ¿no? Tenemos que encontrar un museo. En mi caso, el Museo de Sitio Julio Cetello fue inaugurado el 16 de agosto de 1964. Ya en el terremoto del 2007 se desestabilizó la infraestructura y se vuelve a construir, ¿no? Entonces, la infraestructura de este museo es moderna. Tanto así que en el año 2018, en octubre del 2018, el Museo de Sitio Julio Cetello tiene el reconocimiento al mejor museo de Latinoamérica por los Leading Culture Destination Awards en Londres. Entonces, justamente por la arquitectura, por cómo ésta se mimetiza con el entorno natural, y además es un museo de sitio porque se encuentra ubicado en medio de 2 zonas arqueológicas importantes, que son Cerro Colorado y Cabezas Largas. ¿Por qué es que justamente cuál ha sido el objetivo del trabajo que hemos tenido junto al equipo de trabajo del museo? Es el de dinamizarlo. Aparte de las salas de exhibición, nosotros tenemos una sala de exposición temporal y un taller educativo. Entonces, por ejemplo, hace un momento hablábamos sobre el arte. Para mí es muy importante el arte. El arte forma parte de nuestra cultura. Entonces, en esta sala de exposición temporal, nosotros hemos brindado espacio también a artistas plásticos. Por ejemplo, hemos tenido a Pintoras Perú, que es un colectivo femenino donde hay mujeres de distintas partes del país y ellas abocan su arte desde el enfoque cultural. Este 20 de mayo vamos a inaugurar una exposición temporal que es una exposición fotográfica, por ejemplo. Pero para este 18 de mayo, dentro de las actividades que nosotros tenemos, le explico un poco, otro objetivo que nosotros tenemos es trabajar con los niños. A través de la educación no formal, nosotros hemos generado actividades desarrolladas para niños, para pubers, para adolescentes, para jóvenes y para adultos. Siempre desde el enfoque de la educación no formal. ¿Por qué? Porque eso implica de que nosotros no somos un colegio, pero sí que vamos a brindar un aprendizaje o vamos a brindar información estricta y específicamente dentro del ámbito de lo que nosotros queremos enseñar, que es la cultura Paracas, en este caso. Entonces, para este 18 de mayo, el Museo de Sitio Julio Cetello tiene actividades, por ejemplo, como lo que es el crucigrama cultural, ¿no? Tenemos coloreando las deidades Paracas. Tenemos, por ejemplo, lo que es conociendo las deidades Paracas, sopa de letras cultural, encuentra las 7 diferencias. Tenemos lo que es algo importante de este museo es que este museo se encuentra dentro de una reserva nacional, que es la Reserva Nacional de Paracas. Entonces tenemos a nuestro alrededor desierto, tenemos mar, tenemos un área protegida y de manera conjunta con CERNAM vamos a desarrollar, por ejemplo, un cuento que se llama El laberinto del ostrero, ¿no? Otro cuento que es La tortuga verde marina.
¿no? Y como a la gente le gusta mucho fotografiarse, también tenemos vestimentas, paracas, como para que las personas disfruten no solamente del recorrido al museo y de su aprendizaje, sino también de nuestro taller educativo, que termina siendo justamente la manera en la que complementan el recorrido, ¿no? ¿Cuál es nuestra idea? Normalmente la gente dice, no, uy, ¿para qué ir al museo si es súper aburrido? No, ya voy a ver lo mismo. No, al contrario, o sea, el museo es el espacio muy, muy divertido que uno puede disfrutar con los amigos, con la familia, ¿no? Y este taller educativo justamente nos permite eso, de que al final del recorrido no termine siendo algo pesado, sino al contrario, termine siendo una experiencia grata en la cual la gente pueda recomendar visitar el museo y que tengan esa iniciativa de ir recorriendo muchos más museos. Ahora, este 18 de mayo ICON ha indicado como lema el poder de los museos. Y es importante, ¿cuál es el poder que tienen los museos? Es sumamente importante y se lo digo de la siguiente manera. Los museos tenemos un poder social. A través de las actividades que nosotros hemos estado realizando, no hemos estado esperando a que la gente llegue al museo, sino que hemos salido del museo y hemos realizado charlas de concientización y sensibilización a los colegios, a las instituciones como la policía, ¿no? Al terminal portuario, a Contugas, a trabajadores de la misma municipalidad distrital de Paracas. Hemos realizado talleres de verano, por ejemplo, mini arqueólogos, ¿no? Dentro de la reserva, que ha sido un mes intenso explicándole a los niños cuáles son los procedimientos de lo que es la arqueología tradicional. Y nos hemos afianzado justamente en alianzas y en unión de sinergias con instituciones públicas y privadas. El Museo de Sitio Julio Cetello, la mayoría de las actividades que ha venido realizando han sido en gran parte presupuestadas, por ejemplo, por el terminal portuario de Paracas, por la Municipalidad Distrital de Paracas, por la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas, Contugas también. Durante el tiempo de la pandemia hemos realizado capacitaciones virtuales a guías de turismo, a estudiantes de arqueología, a profesionales en arqueología. Entonces hemos hecho de que este museo sea lo más dinámico posible. Tenemos redes sociales que nos han permitido justamente interactuar con la gente, ¿no? Y hasta ahora nos permite interactuar con las personas. Ya volvemos nuevamente a un tema de la normalidad, pero la experiencia de esta pandemia es de que las redes sociales nos permiten también llegar a un público extranjero, ¿no? Hemos tenido en la primera capacitación a 10 países que se inscribieron y en la segunda capacitación tuvimos algo de 20 países inscritos en las capacitaciones virtuales que realizábamos. ¿Y eso qué implica? Que al mundo le interesa aprender de nuestra cultura. Entonces, ¿no? Hay que trabajar más, hay que esforzarnos más. Eso nos alegra y justamente es un reto, ¿no? Como para continuar. Sería fantástico que los museos pudieran estar en condiciones de convertirse como una especie de ONGs, con un marco legal que les permita a ustedes exonerar, ¿no? Como una asociación civil, o una entidad que puedan exonerar de IGB directamente como museo, para que puedan ustedes percibir y manejar mejor estas posibilidades. Le comento algo. Justamente la manera en la que se está manejando el tema de las sinergias es a través de convenios. Justamente es lo que nos permite la institución y lo que nos permite un poco formalizar el tema del trabajo coordinado. Entonces, ya el Museo de Sitio Julio Sotello tiene convenio con Contugas, en trámite tiene convenio con la Municipalidad Distrital de Paracas, con el terminal portuario, Capatur es nuestro aliado estratégico. Entonces, estos convenios nos permiten a nosotros, como decía, no, formalizar y trabajar de manera conjunta. Ahora hay que recordar algo, que es la Ley de Patrimonio Cultural 28296. De acuerdo a la ley, indica de que las municipalidades y los gobiernos regionales tienen
injerencia, tienen deberes de trabajar a favor del patrimonio cultural, ya sea a través de la difusión, ya sea a través de la puesta en valor. Entonces, tanto como para el Ministerio de Cultura, las municipalidades, los gobiernos regionales tienen también, ¿no? Que trabajar ahí. Y felizmente, para el caso del museo se está dando. De acuerdo a la ley, también implica el trabajo por parte de las instituciones privadas. Entonces se está haciendo eso, ¿no? De acuerdo a ley se está trabajando. La formalidad del caso ya es generar convenios, ¿no? Convenios marcos, convenios específicos, de acuerdo a lo que se quiera lograr. Le brindo el espacio al doctor, él como abogado, para que explique un poco más. Bueno, en realidad podría dinamizarse seguramente con la idea que nos plantea de que sean los museos más directamente, digamos, con un margen más de independencia, ¿no? Lamentablemente, nuestro Estado, por necesidad de dar respuesta a las situaciones de estos problemas de corrupción que lo han afectado tantas veces, ha tendido a amarrar, a poner más controles y entonces instituciones como los museos que podrían seguramente gestionar desde su propia iniciativa y con toda seguridad desde la transparencia, son un poco víctimas de un clima generalizado de desconfianza. Pero en realidad el Ministerio de Cultura como Ministerio de Cultura, al igual que el Estado en general, es una entidad perceptora de donaciones en términos generales. Lo que sucede es que dentro de este clima de desconfianza ya nos ha pasado que alguna empresa dice, claro, porque se les propone como parte de las posibilidades que van a trabajar con un sistema de exoneración o de estos beneficios tributarios que nosotros otorgaríamos. Y alguno nos ha dicho, es que yo he trabajado con otro sector X y llevo 3 años esperando un certificado de donación, que está en trámite, que ha sido cuestionado, revisado, pues ha pasado por muchas oficinas y todavía no nos llega. O sea que el certificado de donación del Estado, aunque nosotros hemos logrado tramitar muy rápidamente las cosas que necesitan participación de Lima. Estamos sacando, tenemos 17 convenios firmados, 12 y 5 más a punto de firmarse a nivel regional. Con la ayuda de la Cámara de Comercio se ha creado una forma alternativa de trabajar el tema, porque la Cámara de Comercio tiene entre sus asociados y las empresas que hay, además de la parte empresarial, tiene una parte de responsabilidad social que se ha convertido en entidad perceptora de donaciones a través de la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio a su vez está facilitando ellos puedan recibir de manera más expeditiva y confiable para ellos como empresarios, para los empresarios que participan, canalizar sus donaciones hacia el tema de reconocimiento para efectos de impuestos. Pero hay mecanismos y también hay algunas empresas que todavía o que se sienten tranquilas de trabajar con el sistema directamente de donación a través del Ministerio de Cultura, de donación del sistema, digamos, público de percepción de donaciones exoneradas con posibilidad de aplicarlas en el proceso de exoneración de impuestos, ¿no? Sin lugar a dudas, ha habido una división maniquea que nos hace pensar que patrimonio es pasado y creatividad es presente y futuro. Patrimonio, yo siempre les digo a mis alumnos, aunque no sea verbo, se conjuga en presente, porque patrimonio es el proceso de apropiación de la sociedad que hoy día reconoce un bien como su símbolo. Entonces, hay que entender integralmente la cosa. Cuando murió la autora que se va a subastar este cuadro es Tilsa Tsuchiya. Cuando murió Tilsa Tsuchiya, su única herencia eran sus cuadros. Y una de las primeras reacciones que se quiso hacer era declarar esos cuadros patrimonio cultural de la nación. ¿Qué implicaba eso? Implicaba que los herederos de Tilsa, que eran sus hijos, que no tenían más que sus cuadros, estuviesen prohibidos de sacar los cuadros de su madre del territorio nacional. Y mientras en el Perú los cuadros tenían un valor relativamente bajo, en el extranjero valían mucho dinero.
Entonces, hay que entender los momentos. No era el momento de declarar patrimonio, porque el respeto a la creatividad de un artista también implica respeto a la creatividad y al derecho a la herencia de esa creatividad de sus descendientes directos, ¿no? Que podrían haberse visto inclusive pobres por esa prohibición que significaba declarar patrimonio cultural. Pero ¿qué es lo que se podría hacer en ese caso? Se podría declarar patrimonio cultural obra de artistas contemporáneos o de artistas tan cercanos en el tiempo como Tilsa, que un poco más, o Cislo. Los que ya están en poder del Estado deben ser declarados patrimonio cultural, aunque haya pasado poco tiempo, por el peso de la obra pictórica y del símbolo que significan esas obras y esos personajes. Los que ya son públicos de propiedad, lo compró el Banco Central de Reserva, por ejemplo, tiene alguno de esos cuadros. Esos deben ser considerados patrimonio cultural de la nación para evitar que vayan a entrar a este mercado. Pero los que heredaron los hijos deben respetarse, porque lógicamente una pintora o un artista también trabaja por los derechos de su propia familia, ¿no? Y parte del reconocimiento de esos derechos es su derecho a la herencia. Y el patrimonio es memoria. No recuerdo el nombre del personaje, pero hubo un diálogo que escuché en torno a esos debates que me dejó muy marcado. Un líder afro de una religión muy fuerte, de estas, hay varias, que convoca mucho a los afros, detenía una manifestación que quería destruir a uno de esos personajes esclavistas. A la señora que lo acusaba, al pastor, decía, usted nos está traicionando, ¿cómo puede proteger la estatua de un esclavista? Él le dijo, mira, es muy sencilla la razón por la que yo no quiero que esto se destruya. Le dijo, ¿cuántos años tienes? La señora le diría, imaginemos que 40, 50. Bueno, te quedan 40 años más de vida y después de que tú te hayas ido, lo que tú sabes sobre la historia de este esclavista, probablemente no lo sepan otros. Pero si lo mantenemos ahí, el monumento, podemos cada vez que lo veamos explicarle a la sociedad que ese hombre también hizo cosas malas. Entonces, destruir el patrimonio porque represente una parte de la historia que no nos gusta, no va a eliminar la historia que no nos gusta. Entender el monumento y a través del monumento la historia nos puede hacer entender cuál fue el error de ese momento para recordar que no queremos que algo así se vuelva a repetir. Justamente algo que puedo acotar acá. Es curioso y ambiguo porque el desarrollo económico sostenible en la mayoría de los lugares es el turismo y se habla de que Paracas es el segundo lugar más visitado, pero sin embargo el turismo se basa en un turismo natural, no en un turismo cultural. Entonces ahí se pierde algo tan rico, algo tan importante, y algo que hablábamos, señor Sergio, era eso, ¿no? No pienso ni creo que seamos una sociedad sin identidad, pero sí una sociedad que requiere que le inyecten, que refuercen ese sentido de identidad, ese sentido de pertenencia, ¿no? Que se identifiquen con su cultura, que se identifiquen con su patrimonio. ¿Y qué implica el patrimonio? O sea, justamente implica el folclore, las tradiciones. Lo que mencionaba el doctor, sí, la verdad es que a veces es una ingrata sorpresa, ¿no? Llegan cruceros a Paracas, pero la artesanía no se ajusta a una temática cultural, pero eso no implica que nos vamos a dormir en el sueño de los justos. Nuestro trabajo es justamente motivar, incentivar, generar talleres, ¿no? Generar nuevas habilidades. Eh, por ejemplo, en el asentamiento humano de Santa Cruz se tiene una estadística de que hay 3.000 personas quechohablantes. ¿Cuánto hacemos para poder captar la atención y realizar actividades que sean atractivas para esta población quechohablante? Que llegue Soledad Mostacero a realizar una charla de concientización, bien, me pueden escuchar, pero como hablábamos con el doctor, ¿no?
que llegue Soledad Mostacero y que diga, Imainaya Kashkanki, Ñuja Sutin, Soledad Mostacero, automáticamente las personas se identifican, porque uno está llegando a ellos en el idioma natal, y que es el idioma de todos los peruanos al final. Seamos de aquí, seamos de allá, seamos de por acullá, como digo, somos peruanos. Y como peruanos nos tenemos que sentir identificados. Y por un sentido de gratitud, seamos de donde seamos, en el lugar donde nosotros lleguemos a trabajar, tenemos que poner el 200% y pensar en toda la población. Generar actividades pensadas en toda la población. Si hay un grupo de personas que hablan aymara, generar actividades en aymara, generar actividades en quechua, generar actividades para niños sordomudos, generar actividades para niños con síndrome de Down, niños con autismo. La población no tiene que adaptarse al museo. El museo, que es un espacio para la sociedad, tiene que adaptarse a la sociedad y dirigirse a la sociedad con todo el cariño, con todo el énfasis, ¿no? De impartir justamente eso, este sentido de pertenencia, este sentido de identidad a través de la cultura. El tiempo es un poco tirano, pero esperemos que esta no sea la primera, o que sea la primera de las muchas citas que podamos tener. Este canal está a su disposición. Gracias por el trabajo que hacen. De verdad, muchísimas gracias. Señor Sergio, unas últimas palabritas. Por favor, por favor. Hago una invitación cordial a todos los turistas nacionales e internacionales a visitar los museos administrados por el Ministerio de Cultura, los que gusten el Museo de Sitio Julio Cetello, ya que el 18 de mayo hay ingreso libre al museo. Entonces, no hay excusas para que se junten entre amistades, familiares y disfruten de un buen día visitando los museos. El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, ingreso libre. Cada primer domingo de cada mes hay ingreso libre también a los museos administrados por el Ministerio de Cultura. Y este 16 de agosto, por ser aniversario del Museo de Sitio Julio Cetello, también hay ingreso libre al museo. Entonces, si por ahí cuesta un poco, ¿no? Hay una familia de 20 personas y no sale muy barato visitar el museo. 18 de mayo, ingreso libre. Cada primer domingo de cada mes, ingreso libre. Incluso para cada primer domingo de mes, en conjunto y coordinación con la Reserva Nacional no cobra el ingreso a los turistas regionales. Entonces, Cernam también apoya a la cultura, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo, y como dice usted, no va a ser ni la primera ni la última vez. Y algo para las personas que nos escuchan, ¿no? Las puertas de la cultura se abren con la lectura. Leamos un poquito más, aprendamos un poquito más siempre. Muchas gracias. Está muy bien, muy bien. Entonces, ya lo saben, este 18, Día del Museo, es una ocasión importante, ya que tanto hablamos del valor nacional, del patrimonio, pues hacer un acto real, ir al museo, visitarlo, porque también estaríamos devolviéndole a los que administran estos recintos de cultura, estos espacios, la satisfacción de ver a su comunidad visitándolos. Es una alegría ver a la gente concurriendo, a los niños, a los padres, con sus hijos, y preguntando a los niños, haciendo preguntas acuciosas. Ese es un momento hermoso. Tenemos la posibilidad de ir al museo, vamos al museo, que es importante, y contribuyamos de esta forma con la cultura. Así es que vamos a dar las gracias al doctor Alberto Martorell Carreño, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de ICA, y a la licenciada arqueóloga Jesús Soledad Mostacero Espinosa, coordinadora del Museo de Sitio Julio Cetello. Los Estados Unidos están en esta velada cultural por el Día Internacional del Museo, que se celebra este 18 de mayo, este miércoles. Yo quiero darle las gracias a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Otárola, por el excelente trabajo que hace al frente del canal cultural como directora y productora. Pero a ustedes, amigos, yo les doy las gracias. Y como siempre les decimos, denle like a estos programas y por favor compártalos, porque si de esa forma ustedes también estarán compartiendo junto con nosotros educación
y cultura. Nosotros nos vemos, por supuesto, en una próxima edición de La Noticia, siempre por el canal Cultural del Perú.